no se conoce la dirección de la fibra neutra, porque no está, digamos, concordante con los planos de los ejes de la sección. Bueno, entonces, cuando tenemos esfuerzo axial, que es el caso de los pilares, se provoca una excentricidad de las cargas con respecto a los dos ejes, y esta es la situación de los pilares sometidos a flexión esviada. Entonces, en ese caso, el punto de aplicación de la resultante de las cargas tiene, ¿verdad?, excentricidad con respecto a los dos momentos. No cae en los ejes de simetría de la sección, en ninguno de los dos. En nuestro caso anterior, cuando hablábamos de flexión recta, caía sobre uno de los ejes la carga, la resultante de las cargas, y tenía excentricidad con respecto al otro eje. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Verdad? Tenemos que hallar, por supuesto, el momento resultante con la excentricidad, con una excentricidad resultante. Entonces, tenemos dos formas, o sea, tenemos que volver esto a convertirlo a flexión recta, es decir, vamos a hallar un momento resultante, uno solo, porque tenemos dos, y esto lo hacemos con dos métodos, ¿verdad? Uno sería el método simplificado de Jiménez-Montoya y otro sería utilizar los diagramas de interacción, pero no estos que estábamos utilizando para el caso de flexión recta, sino sería un diagrama en roseta, Abacus en roseta. Lo que vamos a ver ahora es el método simplificado de Jiménez-Montoya. ¿Qué es lo que él hace? Reduce a flexión recta, que es lo que sí tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Por medio de unas fórmulas. Bueno, en la mayoría de los casos las armaduras se disponen simétricamente y por supuesto con el mismo número de barras en cada cara. Bueno, esto ya lo dijimos. Resulta, dice, útil el método de la fórmula simplificada de Jiménez-Montoya, ya dijimos todo, ¿verdad? ¿En qué consiste? Vamos a ir directo al método y después un ejemplo para que podamos entender. Siempre tenemos que calcular la carga axil mayorada, N sub D, y el momento axil reducido, nu, N. Pero tenemos ahora dos momentos, cada uno respecto a uno de los ejes. Tenemos el momento flector respecto a un eje XX y un momento flector respecto al eje II. Entonces tenemos que hallar los momentos reducidos de estos dos momentos, que sería mu sub x, el reducido de mxd, y mu sub y, el reducido de mid, usando la fórmula, ¿verdad? Momento sobre v por f sub cd, ¿se acuerdan? Vamos a ver después en el ejercicio, acá nomás no está la fórmula. Entonces aplicamos esa fórmula para obtener los momentos reducidos según XX y según II. Y luego hallamos el momento reducido equivalente, mu, equivalente a flexión recta, por esta fórmula de Jiménez-Montoya. Mu es igual a mu sub 1 más beta por mu sub 2. En esta fórmula, mu sub 1 es el valor mayor entre mu sub x y mu sub y. Es decir, entre estos dos valores que encontramos, el mayor va a ser mu sub 1 y el otro va a ser mu sub 2. Y ese valor menor se multiplica por un coeficiente beta. Y este coeficiente beta depende del axil reducido mu, este que encontramos aquí. Entonces, según el valor de este axil reducido, vamos a obtener el valor de este coeficiente beta en la tabla 19.1, dice en la edición 15 del Jiménez-Montoya. Y ahí vamos obteniendo el valor del coeficiente.
que vamos a multiplicar por el momento reducido menor, le vamos a sumar el momento reducido mayor y ese va a ser el momento equivalente. Con el axil reducido y el momento equivalente, trabajamos igual que con flexión recta y nos vamos a los ábacos, a los diagramas, perdón, de interacción adimensional y encontramos la capacidad mecánica omega y de ahí deducimos la sección total de acero necesario tal como lo estamos haciendo en flexión recta. Entonces, este método es muy simple, muy fácil, ¿verdad? Y después vamos a hacer con en otra oportunidad, después ya del parcial con los abacos en roseta para comparar los resultados. Entonces, un ratito, voy a poner el ejercicio para que podamos entender todo. No es demasiado complicado gracias a este método simplificado. Bueno, este es un ejercicio que desde el año pasado y nos va a servir igual ahora. Tenemos flexiones viadas en un pilar corto. Todavía no estamos trabajando con pandeo en ningún caso. Nos dice el ejercicio, calcular y detallar el pilar 6 de sección 30 por 50 y de altura 4 metros. Voy a agrandar un poquito esto. Profe, ¿Sí? vos estás transmitiendo tu pantalla porque a mí no me sale. Espera un ratito, voy a verificar. ¿Sí? Para mí que sí. ¿Y a los demás? A mí tampoco me sale, profe. Qué raro. Bueno, voy a salir todito y voy a empezar otra vez. Espérenme un ratito. Porque acá a mí me está como que yo estoy presentando. Estás presentando para todos, me dice. Ahora voy a poner y me dicen si ven. ¿Ven? Sí, profe. Genial, Sí, profe. Bueno, sí, profe. entonces algo nomás pasaba antes. Bueno, este entonces es nuestro pequeño encofrado. Nos pide calcular este pilar 6. Ven acá cómo está este pilar 6. ¿Ven bien? En este pilar 6 concurren dos ménsulas. No hay ni una viga interior, vamos a decir, sino que hay dos ménsulas. Ustedes saben que la ménsula le va a transmitir reacción y momento, ¿verdad? Y bueno, esta flexión recta era momento con respecto a uno de los ejes nomás. Acá tenemos una ménsula en la otra dirección que le va a transmitir también reacción y momento, pero con respecto al otro eje. Acá tenemos entonces un caso en que el pilar está sometido a flexión oblicua, esviada o no sé qué otro nombre le ponía ahí que no solemos usar nosotros. Nuestro libro se llama esviada. Entonces, este pilar va a tener su carga axil, va a ser su peso propio, más las dos reacciones de las ménsulas. Y va a tener momento con respecto a un eje y con respecto a otro eje, que son los momentos de empotramiento de las dos ménsulas. A su vez, las ménsulas lo que están recibiendo es a ver un poco, la reacción de esta losa más su peso propio sería su carga distribuida y en el extremo una carga puntual que es la reacción de esta viga. Es bastante parecido al ejercicio que estuvimos haciendo el jueves pasado, solamente que ahora tenemos en los dos sentidos. Acá otra vez tenemos una losa 103 que reacciona sobre la ménsula y sobre la viga, ¿verdad? Y la ménsula entonces va a tener peso propio más reacción de la losa como carga distribuida y en el extremo va a tener la reacción de esta viga 103 como carga puntual.
Vemos además que la viga 103, bueno, esta está mal, recibe el peso de una cartelería. Acá se ve eso en el corte y acá vemos que la viga 106, parece que dice, que es la que nos interesa porque actúa sobre la ménsula, está recibiendo mampostería y está recibiendo, viga 105, y peso del techo. La mitad de esta falda del techo se apoya sobre la mampostería que se va y se apoya sobre sobre la viga que vamos a calcular posteriormente, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó, se nos superpuso todo esto. ¿Se entiende entonces cómo funciona cómo está trabajando nuestra estructura? No sé por qué se movió así esto. Ahora nos vemos, ahí está. Bueno. A ver, ¿qué le pasó? Se fue a la otra hoja, parece. Ahí. ¿Se entiende entonces, verdad? En este caso vamos a tener el doble del trabajo que tuvimos en flexión recta porque tenemos que calcular cada una de estas ménsulas. Para calcular las ménsulas tenemos que calcular la losa, hallar sus reacciones para poder calcular la viga 105 que va a ser su reacción carga puntual en el extremo de la ménsula y la reacción de la losa sobre la ménsula va a ser una carga distribuida. Y lo mismo va a pasar aquí. Además, vamos a ver después que nuestro pilar, esta ménsula 101, está centrada, coincide con el eje. Sin embargo, esta ménsula 102 probablemente no esté coincidiendo el eje de la ménsula con el eje del pilar. Por lo tanto, la reacción va a tener una excentricidad. ¿Están captando todo esto? Si no, me preguntan y volvemos a mostrar. Bueno, ¿podemos avanzar o quieren mirar otra vez? Muy bien. Entonces se trata este ejercicio de un pilar, bueno, el título es pilar corto con flexión desviada. De todas maneras, nosotros tenemos que después verificar. Las reacciones de las losas 102 y 103, que son ambas de borde libre, sobre las vigas y ménsulas es dato, dice. A ver un poco, vamos a ver nuestros datos. Acá ya nos dio, esto a los efectos de poder avanzar en el cálculo y llegar al pilar. En el examen capaz que tengan que calcular las losas, ¿no? Entonces ya nos dio de dato la reacción de la losa 102 sobre las ménsulas, nos dice que es 9,76 kilonewton metro. La reacción de la losa 102 sobre la viga 106 es de 13,53 kilonewton metro. Estas losas 102 y 103, porque acá nos dio los datos de una, de la 102, pero son iguales, 102 y 103. 102 va a reaccionar sobre la viga 101 y sobre la viga 106, y la 103 va a reaccionar sobre la ménsula 103, que es la que nos interesa, y sobre la viga también 103. Así es que no, hoy no tenemos que calcular estas losas porque ya nos dio de dato. Entonces, también nos dio de dato en la carga de la cenefa metálica, que es de 2 kilonewton por metro, que actúa sobre la viga 103. Después nos dice las resistencias, peso específico del hormigón que sabemos. Hay una mampostería, por eso esto está sobre la viga 106. El peso específico de la mampostería nos da de ladrillos llenos,
macizos, 16 kilonewton por metro cúbico. Nos da el peso unitario del techo, 2 kilonewton por metro cuadrado. Nos da el factor dependiente del techo, porque es de teja y tejuelones, 1,04. Y nos dice despreciar el peso del alero. Después nos da las condiciones del pilar. El pilar es empotrado en la base y articulado en su coronamiento. Esto es para calcular la longitud de pandeo. A esta situación de los extremos corresponde el coeficiente alfa 0,7. Después nos da los recubrimientos, 2,5, recubrimiento relativo 0,5 de H, y nos dice que las armaduras se disponen simétricamente en las 4 caras. Aquí ya nos condicionó el diagrama de interacción adimensional. Todo esto nos va a servir para eso. Muy bien, entonces ahí ya sabíamos, esta es la situación de la viga 106, ¿verdad? Tiene una mampostería de 2,50 metros de ancho, de 0,15 de espesor y su peso específico 16 kilonewton por metro cúbico. Eso está actuando acá. Acá, sobre la viga 103, está actuando una cenefa o cartelería metálica cuyo peso distribuido nos dice que es, no me estoy acordando tanto, acá, 2 kilonewton por metro. Bueno, tenemos toda la información y tenemos que empezar a trabajar. Primero teníamos que haber calculado esta losa 102, pero ya nos dio las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Las vigas para poder encontrar la carga puntual en el extremo de las ménsulas. Tenemos la viga 103 y la viga 106. Entonces tenemos, lo primero, ya las losas están calculadas, nos vamos a las vigas. La viga 103 nos dice que es de 20 por 50, tiene una longitud de 5 metros y apoya en 2 ménsulas, ¿verdad? La que nos interesa a nosotros es esta ménsula porque es la que actúa sobre el pilar. Bueno, esa viga 103, las cargas son su peso propio, la reacción de la losa 103, la losa borde libre que nos dio de datos, y el peso de la cenefa que nos dio su peso, pero que tenemos que mayorar el peso dato. Y esta, la reacción ya viene mayorada, la reacción de la losa. Entonces, peso propio va a ser coeficiente de mayoración por la sección 0,20 por 0,50 por el peso específico del hormigón. Nos da 3,38. La reacción de la losa 103 ya mayorada es datos, 13,53 kilonewton por metro, y el peso de la cenefa distribuido es 2 kilonewton por metro, que le mayoramos como carga permanente por 1,35, 2,70. La sumatoria nos da que la carga distribuida en la viga 103 es de 19,61 kilonewton por metro. Y lo que nos interesa es esta reacción sobre la ménsula 103, que va a ser igual a la otra reacción porque es una viga simplemente apoyada, y la reacción es Q por L sobre 2. 19,61 por 5 metros sobre 2 nos da la reacción de 49,03 kilonewton, que va a ir sobre la viga ménsula 103. La viga 106, vamos a refrescar la memoria. Esta es la viga 103, su peso propio, la reacción de la losa más el peso de la cenefa. Y su reacción va a la ménsula 103. Ahora vamos a calcular esta viga 106 que lleva su peso propio, la reacción de la losa 102, pero además tiene esta mampostería de 2,50 de 0,15, y sobre la mampostería se apoya un techo, una falda. La mitad de esta falda va a afectar a esta mampostería y va a ir a la viga. Esa falda mide 5 metros más 1,50, mide 6,50 metros. La mitad de 6,50 metros es lo que le afecta a nuestra viga 106. Vamos a ver entonces. El peso propio es igual porque es de la misma sección. La viga 106 es 20 por 5, dice acá falta el 0. 20 por 50.
El peso propio, entonces 338. La reacción de la losa 103, que es dato, es también sobre el lado mayor, digamos, 13,53. La mampostería es una mampostería de 0,15 de alto, de espesor, de 2,50 de altura, de 5 metros de longitud por 16, que es su peso específico, tendríamos el volumen, pero distribuimos otra vez sobre 5 metros, por eso no aparece acá. Y se mayora por 1,35. Entonces nos queda 1,35 por 0,15 por 2,50 por 16, 8,10. El techo, la mitad, vieron que habíamos visto que la falda mide 6,50 metros, la mitad de eso es lo que afecta por los 5 metros de la viga, pero para distribuir, dividimos otra vez. Por los 5 metros vamos a tener el área que multiplicado por el peso unitario nos va a dar el peso del techo. Pero dividimos otra vez entre 5 para ser distribuido, por eso no aparece acá. Esto multiplicado por el factor dependiente y luego mayorado otra vez, nos da 9,13. Entonces ya nos vamos directo a la reacción, que es igual en sus dos apoyos, y uno de ellos es la ménsula 101. Q por L sobre 2 nos da 85,34 kilonewton, acá falta eso, sobre ménsula 101. Entonces ya calculamos las vigas y ahora vamos a calcular las ménsulas. Tenemos la ménsula 101 y la ménsula 103. La ménsula 101, sus dimensiones son 30 por 50. Tiene una luz de 1,50 m, tiene su carga distribuida Q sub D y en el extremo la reacción de la viga 106, que ya está mayorada. Entonces las cargas distribuidas son su peso propio, que es 0,30 por 0,50 por 25, coeficiente de mayoración 1,35, nos da 5,06. Y la reacción de la losa es dato, son las reacciones sobre los dos lados, es 9,76. Es decir, la carga distribuida de esta ménsula es 14,82 y en el extremo recibe la reacción de la losa 106, que ya de la viga, 106, que ya está mayorada, 85,34 kilonewton. Ahora tenemos que calcular el momento, que va a ser el momento flector para nuestro pilar, y la reacción, que va a ser axil, parte del axil. El momento es Q por L al cuadrado sobre 2 más la carga del extremo por la distancia al apoyo. Entonces 14,82 por 1,50 al cuadrado sobre 2 más 85,34 por 1,50 nos da un momento flector de 144,68 kilonewton metro, que va a ser un momento flector para el pilar, es el empotramiento en el pilar. Y la reacción va a ser carga por longitud más la carga puntual, nos da 107,57, es una carga axil para el pilar 6. De la misma manera calculamos la ménsula 103. La ménsula 103, su peso propio, esta ménsula es de 20 por 50, la otra ménsula era de 30 por 50. Entonces, la sección por el peso específico del hormigón mayorado en 1,35 nos da 338 kilonewton metro. Y la reacción de la losa 103 es dato, ya está mayorada, 9,76. Por lo tanto, la carga distribuida va a ser 13,14 kilonewton por metro y la carga puntual en el extremo es la reacción de la viga 103, que ya está mayorada, que ya calculamos, 49,03 kilonewton. Aplicando nuestras fórmulas vamos a obtener el momento de empotramiento, que es el flector para el pilar, 88,33 kilonewton metro, y la reacción 68,74 kilonewton. Entonces ya hemos calculado, hemos llegado ya al pilar con reacciones y momentos
no hay otra carga, acá no hay viga, acá no hay viga y ya podemos calcular nuestro pilar. Y llegamos al pilar. El pilar es de 30 por 50 y tiene una altura de 4 metros. Entonces, 30 por 50 y la altura 4 metros. Los ejes le vamos a llamar a este X y a este Y. En el eje X tenemos la ménsula 101 que tiene también 30 por 50 de altura. Su eje coincide con el eje del pilar. Su reacción entonces va a estar centrada. En cambio, sí, Perdón, sí. hay algunos compañeros que quieren entrar a la clase. Bueno, un ratito por... Bueno, entonces, esta ménsula, su eje coincide con el eje del pilar, lo cual quiere decir que su reacción va a caer en el centro, en el baricentro del pilar. Y el momento va a ser un momento con respecto a y al eje Y. En cambio, la ménsula 103 es de 20 por 50, entonces su eje no coincide con el eje del pilar, hay una excentricidad real del punto de aplicación de la carga que va a ser 50 menos 20 sobre 2, será 15 centímetros va a ser, y esa excentricidad del punto de aplicación de la reacción de la ménsula 103 le va a producir un momento flector igual a la reacción por esta excentricidad real y va a tener el mismo sentido que el que le produce la ménsula 101. Va a ser también con respecto al eje I. Ojo, se produce con respecto al mismo eje y además está en el mismo sentido, o sea que le va a sumar ese momento, le va a aumentar o le va a sumar a este momento de la ménsula, y ambos en el mismo sentido. Con respecto al eje XX, entonces la ménsula 103 va a producir un momento flector también, pero no hay otro momento en el mismo ni en sentido contrario. ¿Se entiende eso? Miren un poco el dibujo y vean. ¿Puedes volver a explicar? Sí, estoy tomando agua mientras tanto. Acá miren bien el dibujo. La ménsula, ¿verdad? El eje de la ménsula coincide con el eje del pilar. Esto quiere decir que la reacción va a actuar en el centro de gravedad del pilar, aquí. Entonces ahí vamos a tener el axil de la ménsula y además el momento flector que le produce esta ménsula es con respecto al eje II, ¿verdad? Así va a ser. Bueno, la ménsula 103, su eje, como es de 20, no coincide, o sea, está acá excéntrica con respecto al eje del pilar. El punto de aplicación de su reacción está desfasado con respecto al eje. Hay una excentricidad real. Entonces tenemos que ese desfase le va a producir un momento al pilar con respecto al eje II. Ya teníamos el momento flector de la ménsula con respecto al eje II y ahora le vamos a sumar a eso el momento que le produce la reacción de la ménsula porque está desfasada en una excentricidad real. O sea, reacción por excentricidad, vamos a tener un momento que al ser del mismo sentido que el de la ménsula, se va a sumar a eso. Si estaba de este lado, se va a restar porque va a ser de sentido contrario, pero está produciendo el momento en el mismo sentido. ¿Entienden?
La ménsula, esta le produce momento en este sentido con respecto a XX por su empotramiento y momento con respecto a II por la excentricidad del punto de aplicación de su reacción. ¿Se entiende? Hay que mirar bien qué es el único esfuerzo que hay que hacer cuando se calcula pilar, ver cómo están actuando los momentos. Profe, Sí. entonces hay solamente una excentricidad, ¿verdad? Bueno, acá hay una excentricidad real. Sí, solamente de esa ménsula, ¿verdad? Real es de esta ménsula. Ok. La otra ménsula está centrada, pero esta está desfasada, entonces le produce un momento que es su reacción por esta distancia y que está en este sentido, en el mismo sentido que el momento de la ménsula 101. Por eso le vamos a sumar después. Y en el otro sentido, con respecto a XX, está su momento de empotramiento. Bueno, vamos a avanzar un poquito para ir entendiendo por qué haciendo es que se entiende, ¿sí? Ahora, entonces lo primero es ver si nuestro pilar es corto o es esbelto. Y hacemos la comprobación con respecto al lado menor de la sección. Entonces decía, empotrado y apoyado, alfa es 0,7, la altura es 400 en centímetros y el lado menor de nuestro pilar es 30, sale 9,33, esto menor que 10, no hay pandeo y por lo tanto con respecto a XX no hay pandeo y menos va a haber con respecto a II porque ahí la altura es mayor. Ahora vamos a ver acá que tenemos que atender el tema de las excentricidades. Acá tenemos que considerar excentricidades según XX y según II. Bueno, según XX tenemos, no hay excentricidad real, pero sí va a haber una excentricidad de primer orden, que es el momento sobre la carga. Por eso les decía antes, siempre tenemos que acostumbrarnos a hacer esto. Según el eje XX, no hay excentricidad real. Las reacciones están sobre el eje XX, entonces solamente hay momento flector por empotramiento de esta ménsula 103, que era 88,33 kilonewton metro. Eso lo calculamos aquí, 88,33 kilonewton metro. Entonces, la excentricidad de primer orden con respecto al eje X es el momento sobre el axil. ¿Y dónde calculamos? Ah, perdón, me salté esto. Calculamos ya el axil. Distraída acá con el dibujo, no, me olvidé decirle. La carga axil va a ser el peso propio más las reacciones de las dos ménsulas. No tiene otra cosa nuestro pilar como vimos antes. El peso propio va a ser su sección 0,30 por 0,50 por su altura. Ahí tenemos el volumen por el peso específico del hormigón y mayorado en 1,35 nos da este valor. Acá tenemos las reacciones de las ménsulas que ya calculamos. Una era 68,74, la otra era 107. Con 57, entonces, este es nuestro axil total. Bueno, después calculamos la esbeltez para saber si era corto o esbelto y las excentricidades. Entonces, según XX, todas las cargas están o reacciones están actuando sobre el eje. No hay excentricidad real. Sí hay excentricidad de primer orden que es debida a el momento sobre la carga axil. 88,33, el momento de esta ménsula 103, que es con respecto al eje XX.
sobre la carga axial nos da una excentricidad de 0,45 metros, vale decir 45 centímetros. Según el eje II, acá tenemos el momento de la ménsula más el momento que le produce la excentricidad real del punto de aplicación de la reacción de la ménsula 103. Ambos están en el mismo sentido, así que se suma. Entonces, el momento resultante, según II, va a ser la reacción, el momento de empotramiento de la ménsula 101 más la reacción de la ménsula 103 por la excentricidad real. ¿Alguien más quiere entrar? Parece ahí. Bueno, y la excentricidad real va a ser 50 menos 20 sobre 2, 15 centímetros. 50 menos 20 sobre 2 nos va a dar esa excentricidad de 15 centímetros. Estos dos momentos actúan en el mismo sentido y por lo tanto se suman. Este era el resultado de la ménsula 101 más la reacción de la 103 por 0,15 y acá el momento resultante según según II es 154,99. Por lo tanto, la excentricidad de primer orden resultante no es esta es solamente de la reacción de la ménsula. La resultante es el momento resultante sobre el axil 0,79 metros. ¿Se entiende esto? Bueno, y tenemos entonces ya los momentos y el axil y vamos a hallar la reducción de esto. El axil reducido va a ser el axil mayorado sobre la sección de hormigón y F sub CD. Aquí multiplicamos por 10 al cubo para que nos quede en newton. Esto ponemos en milímetros para que nos quede en milímetros cuadrados y acá esto es newton sobre milímetro cuadrado. El resultado que mu es 0,08. Después hallamos los momentos reducidos con respecto a los dos ejes. El momento con respecto al eje X va a ser la carga axil por la excentricidad con respecto a X, que era 0,45 metros, sobre la sección de hormigón que ponemos en milímetros cuadrados, sobre la H en la dirección que estamos considerando. Acá hay que atender. Este es XX, la H para mí aquí es 30. Cuando considero con respecto a I, la H es 50. Bueno, entonces estamos con mu sub X y F, entonces 0,30 y F sub CD nos da este valor, 0,1179. Mu sub I va a ser la carga que reducimos a Newton, el axil mayorado, por la excentricidad con respecto a I, que es 0,79, sobre la sección en milímetros, la H en ese sentido es 0,50 y F sub CD. Y nos da 0,1242. Para aplicar la fórmula del Jiménez-Montoya, mu sub 1 era el valor mayor entre estos dos. Este entonces es mu sub 1. Mu sub 2 es el otro valor. Y beta tenemos que ir a la tabla 19.1 para nuestro axil 0,08, axil reducido. Y de ahí vamos a obtener, vamos a ver. Acá vamos a ver, 0,08 es. Entonces beta es, todavía no es 0,10, está en 0,5. Ese es el que usamos aquí. Ahí. .5. Entonces, mu va a ser el mayor, 0,1242, más 0,5 del menor, 0,1179.
Y el mu resultante, el momento reducido resultante sale 0,18. Entonces tenemos un axil 0,08 y un momento reducido 0,18. Axil reducido 0,08, momento reducido 0,18. Vamos a buscar la capacidad mecánica en el diagrama de interacción adimensional que corresponde a lo que nos pidió, ¿verdad? El problema. ¿Por qué no me gira? Bueno, no sé qué es lo que pasa acá. ¿Por qué no me gira este? Bueno, acá tenemos entonces, vamos a girar todos la cabeza y vamos a ver qué nos decía nuestro problema. Nos decía, armaduras iguales en las cuatro caras de prima 0,05 de H. En este caso ya redujimos a flexión recta. Aquí B es el lado menor, H es el lado mayor y digamos que esta es su resultante, ¿verdad? Entonces, entramos en nuestro ábaco con 0,08 new, este es new, el axil reducido, 0,0, este sería 0,10, entonces 0,8 un poquito más adentro, y el mu, ¿cuánto era el resultante? 0,18, ¿verdad? 0,18, entonces buscamos acá, este es 10, 0,10, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18. Sería más o menos esta curva de 0 que está entre 0,30 y 0,40, o sea, 0,35. Por eso nos sale, me giró todo, pero no giró, me giró esto. Por eso obtuvimos omega igual a 0,35. De ahí ya despejamos la sección necesaria, que es omega por sección de hormigón, 30 por 50 por F sub CD sobre F sub ID. Ponemos esto en centímetros y nos da 23,96 centímetros cuadrados. Dividiendo, como tiene que ser igual, ¿verdad? En las cuatro caras, esto dividimos entre 4 y nos da que en cada cara tenemos que tener 5,99 centímetros cuadrados. O sea que tenemos que tener 3 phi de 16 en cada cara. El diámetro del estribo va a ser 16 sobre 4, 4 milímetros, o sea, phi de 6. La separación menor o igual que el B efectivo, que sería, la base es 30 menos 2 veces el recubrimiento, sería 25, o tiene que ser menor o igual a 15 phi, la barra más delgada, pero en este caso son todas iguales. 15 por 1, 6 es 24. Bueno, adoptamos phi de 6 cada 20. Y no sé si no se hizo acá el detalle. No se hizo el detalle. Pero ven que no es tampoco muy complicado de calcular en flexión esviada, pero tenemos que atender toda la cuestión de, en referencia a los ejes, a ambos ejes, cómo está trabajando el momento flector, qué sentido tiene, qué es lo que le produce momento flector, y hallamos los momentos resultantes, si hay más de uno, y ese momento, con ese momento tenemos que hallar su excentricidad resultante también, ¿verdad? Que es momento sobre carga, nos da la excentricidad y lo hacemos con respecto a cada eje. Porque después, al hallar, al hacer los momentos reducidos, necesitamos esas excentricidades. ¿Está? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo dos consultas. En la X, ¿cómo hallamos la excentricidad en X? Y la última verificación, cuando verificamos la barra, la varilla más pequeña,
Al multiplicar por 1,6 no sabía qué era. Sí, 1,6 es el diámetro. Ahí no hay pues varilla más. Elegimos un solo diámetro de varilla. Elegimos un solo diámetro de varilla que es phi de 16. Entonces acá está, 16 sobre 4. Es la fórmula. Phi tiene que ser mayor o igual que el diámetro de la varilla, mayor en este caso sobre 4. Y acá la separación es el diámetro de la varilla menor, pero en centímetros. Phi de 16 milímetros es 1,6 centímetros de diámetro. Acá no hay pues menor, todos son iguales. Entonces siempre es acá es phi de 16, acá es phi de 16. Acá está Entiendo, milímetros, profe. acá están centímetros. Por eso nomás, acá es 1,6. ¿Entendés? Sí, profe. Ese ya está. Bueno, y lo otro era con La respecto a excentricidad en X. X, E de X. Este es el eje X, ¿verdad? La excentricidad no hay, porque el punto de aplicación de la reacción cae sobre el eje X de la ménsula 103 y de la ménsula 101 también porque coinciden luego los ejes. Entonces, no hay una excentricidad real, ¿verdad? Lo que hay es una excentricidad de primer orden que va a ser igual siempre a la resultante de los momentos sobre la carga axial. En este caso, con respecto a X, hay un solo momento que es el momento de empotramiento de la ménsula 103, que valía 88,33. Entonces, ese momento sobre la carga axial total que vimos acá, nos da la excentricidad de primer orden. Y con esa excentricidad vamos a usar aquí cuando calculamos mu sub x. Por eso cuando hacíamos la excentricidad de primer orden, de flexión recta, yo les decía, acá les va a salir lo mismo nomás, porque momento sobre esto y multiplicado ya es lo mismo. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacer, porque aquí, por ejemplo, varía. Con respecto a ahí, por ejemplo, sí varía. O sea que la excentricidad por la carga no va a salir el mismo momento porque hay dos momentos. Hay uno que es el de la ménsula y otro que es producto de la excentricidad del punto de aplicación de la reacción de la otra ménsula. Entonces tenemos un momento más otro momento, más en este caso se suman porque están en la misma dirección, ¿verdad? Si esto estaba del otro lado se iban a restar, pero acá como están del mismo lado se suman. Y entonces la excentricidad va a ser el momento resultante sobre la carga. Y ese es el valor de la excentricidad. Entonces aquí al multiplicar n sub d por ese valor, no va a ser ni este momento, va a ser la sumatoria de estos dos. ¿Estamos? Sí, perfecto. Gracias, profe. Ahora sí, bueno. Igual después al hacer, vamos a hacer ejercicios y ahí van a poder preguntar en las clases presenciales mejor. Ahora rapidito tengo que llamar únicamente la lista porque ya tengo que empezar mi otra clase otra vez dentro de un rato.